Quiero dar un saludo a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga. Como siempre les recuerdo, preparen sus Biblias, pero prepare su corazón. Usted va a recibir la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Hoy celebramos, como todos ustedes saben, hoy celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El muy tradicionalmente llamado Domingo de Ramos. Día, hermanos, en que comenzó a desatarse una serie de acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia humana. Acontecimientos que cambiaron y siguen cambiando el destino eterno de muchos, que separaron la luz de las tinieblas y que dejaron una huella imborrable que afectó el mundo de una manera positiva. Les estoy hablando de la Semana Santa. Santa porque el único Dios eterno, el que habita en luz inaccesible y que ningún hombre puede ver ni ha visto, se hizo carne en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vino con una misión: buscar y salvar lo que se había perdido, que esos son todos los seres humanos. Y de esa manera, reunir un pueblo, una familia, para vivir con Él por siempre. Por favor, les pido que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Al siguiente día, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén, corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: "Alabado sea Dios". En algunas versiones dice Hosana. ¿Qué significa eso? Alabado sea Dios. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento de qué se trataba, del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de Él. Familia, hoy vamos a ver cómo comenzaron los días más difíciles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cuál es la importancia que tiene para nosotros la entrada triunfal de nuestro Señor. Y con la ayuda del Señor se los voy a explicar en 3 partes. Pongan mucha atención. Sé que todos ustedes tienen por ahí un bosquejo, espero que lo tengan a la mano para que usted se pueda guiar de lo que estamos hablando. Número 1, la entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal de Jesús se refiere a Jesús llegando a Jerusalén unos días antes de su crucifixión. La nación de Israel había estado esperando al Mesías prometido por mucho tiempo. Un rey que creían ellos que les traería libertad del dominio romano y les devolvería la nacionalidad a Israel. En ese momento ellos estaban bajo el yugo de los romanos, estaban dominados y ellos creían que el Mesías los iba a libertar de esa esclavitud de los romanos. La nación sentía que ese Mesías había ya llegado. Ellos habían visto los milagros, las maravillas que Jesús había hecho durante su ministerio. Por eso deseaban que nuestro Señor cediera a los deseos egoístas de ellos y se convirtiera en un libertador político, o de lo contrario le esperaría la muerte.
Jesús escogió por el predeterminado conocimiento de Dios. Y fíjese que estoy diciendo el predeterminado conocimiento, ya Dios lo sabía de antemano porque Dios todo lo sabe. Ir a la cruz. Él escogió ir a la cruz. Y así salvar y llevar a estar con Él a aquellos que realmente se arrepentían y se arrepienten de todos sus pecados y creen en Él. Jesús mismo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Familia, Jesús vino a establecer un reino espiritual, no político. Él vino a establecer un reino espiritual y no para ser nombrado como un rey político como la mayoría de las personas creían en esa época. Es como muchos piensan que Jesús es simplemente un personaje en la historia. Jesús es mucho más que eso. Jesús es el Salvador del mundo. Otro aspecto importante que debemos notar es su entrada, que la entrada de Jesús fue humilde. El versículo 14 y 15 del Evangelio de Juan que ya leímos, el capítulo 12, dice que Jesús encontró un burrito y se montó en él y así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén. Mira tu rey, ya viene montado en la cría de una burra. Hermanos, esto nos deja ver la humildad de Jesús. Él no entró en un carruaje de lujo como entraban los reyes de aquella época. Él entró en un burrito. Aunque él era un rey y es un rey, él entró en un burrito. Lo que nos deja saber que sus intenciones no era luchar contra el gobierno romano. Su intención era luchar contra el pecado, que es el peor enemigo y el peor problema que tiene el ser humano. Su intención era morir en una cruz y derramar su sangre para salvar de ir de la condenación eterna a todo aquel que se arrepiente y pone la fe en él. Es un error pensar que todos los que lo alabaron en su entrada triunfal lo amaban como un rey espiritual. Porque vemos a mucha gente, como vimos ahí en el video, que lo alababan y todos ustedes creen que toda esa gente lo amaba como un rey espiritual. Porque cuando muchos de ellos se dieron cuenta de que no era un libertador político, lo rechazaron. Nuestro Señor Jesucristo, iglesia, venía a plantar un reino espiritual y eterno que no tendría fin jamás. Y eso fue lo que hizo. Vino a plantar un reino espiritual. Nuestro Señor Jesús había obrado grandes milagros. En todo su ministerio Él había obrado grandes milagros. Y uno de los milagros más poderosos fue cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, que tenía 4 días muerto. Lázaro, Él lo resucitó en Juan capítulo 11, versículos 32 al 45. Dice la Biblia que grandes multitudes salían a Jerusalén y iban a Betania para ver este gran milagro, este gran acontecimiento y conocer a Lázaro. Usted se imagina 4 días una persona ya muerta. Las hermanas de Lázaro le dijeron al Señor, no Señor, ya huele mal. Y el Señor le decía, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. No te digo que si crees verás la gloria de Dios.
Ese milagro, hermanos, está bien documentado. Y en esa época estaba bien documentado. Y muchos fueron testigos oculares de lo que había pasado. Por eso tanta gente se convertía al Señor. Los fariseos estaban nerviosos porque se le estaba yendo toda la gente y todo el mundo estaba siguiendo a Jesús. Pero muchas personas que gritaron, alabado sea Dios, o hosana, hosana, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel, quedaron totalmente decepcionadas cuando se dieron cuenta de que Jesús vino a plantar un reino espiritual y no político. Porque 5 días después, los mismos que le estaban diciendo, hosana, hosana, le decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos malinterpretaron las Escrituras, empezando por sus líderes religiosos, y por eso quedaron decepcionados, como muchos hoy quedan decepcionados cuando Dios no les concede sus caprichos y deseos egoístas. Quedan decepcionados totalmente. Número 3, sus discípulos no entendieron en ese momento. En ese momento que estaba pasando todo, sus discípulos no entendieron. En el versículo 16 dice, sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Hermanos, los discípulos entendieron todo el plan divino cuando el Señor subió al cielo. Y entonces que el Señor fue cuando el Señor derramó su Santo Espíritu. Entonces fue que ellos pudieron entender, pero antes no. Jesús les había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Por eso es que ninguna persona puede entender las Sagradas Escrituras hasta que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento. Usted puede tener doctorado, usted puede ser muy estudiado, pero no poder entender las Sagradas Escrituras. Sin embargo, usted puede apenas saber leer, pero si el Espíritu Santo te ilumina el entendimiento, la puedes entender. Porque esta palabra la inspiró el Espíritu de Dios y Él se la revela a quien quiere. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. La Biblia dice que el espíritu del hombre está muerto. Usted puede estar vivo físicamente, pero la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que cuando usted cree en el Señor, entonces Él le da vida y entonces usted puede entender las cosas espirituales. De lo contrario, están veladas. Hemos orado para que usted entienda, para que su entendimiento sea abierto por Dios en este día. Usted puede entender las grandezas de Dios. Usted puede ser salvo en este día.
Usted pueda relacionarse con Dios, el Dios vivo, el Dios que murió por usted en la cruz del Calvario, ese Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo. Así que familia, la misión de Jesús estaba a punto de terminar en esta tierra. En una semana, el Señor se iba a entregar por usted y por mí. Y lo iban a matar como un vil criminal. Pero al tercer día, Él resucitaría con poder. La semana que viene vamos a hablar de eso, del poder de la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, todavía estamos en pecado. Pero Cristo resucitó, dice la palabra. Y ese es el poder. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de cualquier religión, que Cristo ha resucitado. Porque cuando el Padre lo resucitó, es una prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo por el pago de todos aquellos que se arrepienten y ponen la fe en Jesús para salvación. ¿Cómo aplica la entrada triunfal? ¿Cómo aplica esta entrada triunfal de Jesús a mi vida? ¿Cómo aplica esta entrada triunfal de Jesús a tu vida? Solamente si te arrepientes de tus pecados y pones la fe en Él para salvación. Así como en aquella época las multitudes buscaron a Jesús por las razones equivocadas. Hoy en día muchos buscan a Jesús por las razones equivocadas. Unos para que los sane, otros para que los prospere, otros para que les resuelva los problemas. Déjeme decirle, iglesia, Jesús no vino a sanarte ni a prosperarte, aunque Él puede hacerlo y lo hace. Pero esa no es la razón principal a la que vino Jesús a este mundo. Jesús vino principalmente a salvarte de ir al infierno. Vino a salvarte de ir a la condenación eterna. A eso vino el Señor principalmente. Por eso dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos todos nosotros los seres humanos. Amigo y amiga que me escucha. El Dios hecho carne, Jesús, sufrió el tremendo castigo que tú y yo merecíamos en la cruz. ¿Y para qué lo sufrió? Para reconciliarnos con Dios y para que pudiéramos nosotros vivir con Él aún después de esta vida. No solamente en esta vida, sino aún después de esta vida, pudiéramos vivir con Él. Por eso Él dijo en el Evangelio de Juan 11, 25 y 26, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí, fíjese que dice, el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Así le dijo el Señor. ¿Lo crees, Marta? Y esa es la misma pregunta que le hizo el Señor a Marta, es la misma pregunta que nos está haciendo a nosotros hoy. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Tú que estás aquí, ¿crees que el Señor es la resurrección y la vida? ¿Crees que si lo obedeces, si te entregas a Él, si te arrepientes de tus pecados, tendrás vida eterna? ¿Lo crees? Entonces repite esta oración conmigo en este momento. Incline su rostro allí donde está. Dios santo y poderoso, hoy vengo a ti reconociendo que soy pecador y que te necesito. Creo que tu Hijo murió por mí en la cruz para darme vida eterna. Por eso me arrepiento de todos mis pecados
y te ruego que me perdones y que me hagas tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez usted tiene mucho tiempo en la iglesia. Siempre lo digo. Tal vez usted tenga mucho tiempo en la iglesia o Dios te trajo hoy por primera vez aquí. Es una cita divina. Escucha bien lo que te voy a decir. Dame 2 o 3 minutos antes de irnos y nos vamos. Has visitado la iglesia, pero realmente no te has entregado a Cristo. Lo más importante de todo esto, porque cuando se acabe esta historia, cuando se acabe este momento, lo más importante va a ser que tú hayas sido salvo. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo le di mi corazón al Señor cuando era niño, cuando era niña. Siempre he ido a la iglesia, pero realmente no tienes a Cristo. Caminas como a Él no le gusta. Miras cosas que a Él no le gusta. Haces cosas que a Él no le gusta, que Él las detesta. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora yo te pregunto algo. Si usted cierra sus ojos hoy, aquí, hoy en este día, muere. Porque todos vamos a morir. Tiene la plena seguridad de que usted va a ir al cielo. Yo quisiera que usted saliera por esa puerta con la seguridad de que usted va a ir al cielo. Esto no se trata de otra cosa, esto se trata de su relación con Dios real. Yo le estoy hablando de lo que dice la Biblia, no le estoy hablando de dinero, no le estoy hablando de absolutamente nada. Le estoy hablando de su relación con Dios. ¿Estás seguro, segura de que vas a ir al cielo cuando cierres tus ojos aquí? Todo esto se va a acabar. Ya ustedes vieron cómo vino el virus, vino todas esas cosas, vinieron, ¿verdad? Y muchas personas se fueron. La pregunta es, ¿estaban en Cristo? Mire, eso nos sorprende. La partida nos sorprende. No importa lo joven que sea, lo viejo que sea, eso nos sorprende. Ahora, ¿estás seguro? ¿Estás segura de que te vas a ir con Él? Si usted oró esa oración de todo corazón, ahí empieza. Eso es la inicial, pero entonces tiene que verse los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Una vida cambiada. Quiero ir al estudio, quiero crecer en Cristo, quiero servir, quiero entregarme completamente a Él. Eso es una vida cambiada. Entrégale tu corazón a Cristo. Hazlo hoy antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por este grupo de amigos y hermanos reunidos aquí en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu entrada triunfal, por lo que hiciste por nosotros. Dios mío, por esa pasión tan grande que tú tienes por los seres humanos. Señor, yo te pido que aquellos que han dado el paso, tú los guardes, tú los bendigas, tú los ayudes a vivir la vida cristiana en este mundo, siendo testimonio, siendo sal, siendo luz. Y aquellos que hoy, Señor, pusieron la fe en ti por primera vez, que ellos crezcan y vivan para ti. Guárdalos, Señor, del maligno. Guárdalos, Padre, te lo pido. Guárdalos del maligno, Señor. Que tú abras sus ojos y que esta palabra haya quedado sembrada en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Que tengan un domingo lleno de paz, lleno de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salgan por ahí a dar testimonio de que Jesucristo vive en sus corazones. Los esperamos la semana que viene con un mensaje poderoso acerca de la resurrección. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Dios les bendiga y buenas tardes.